Los videojuegos son uno de los medios de entretenimiento más populares en el mundo, por lo que siempre genera curiosidad cuando las diferentes compañías dedicadas a este ámbito desvelan una nueva consola. Sin embargo, algunas de estas no siempre tienen el éxito que las empresas esperan. No importa que sean empresas mundialmente populares las que vendan y promocionen estas consolas, si no son buenas no van a vender. Por eso te traigo este video sobre las 5 consolas menos vendidas de la historia. Número 5. Virtual Boy. Esta consola fue lanzada por Nintendo al mercado el 21 de julio de 1995. Esta consola era la apuesta de Nintendo por traer al mercado algo novedoso, pero veremos que la novedad no fue bien recibida por los usuarios. ¿De qué se trató Virtual Boy? Era una consola que daba la impresión de realidad virtual, que estaba construida alrededor de un tipo de casco con 2 lentes que mostraban imágenes estereoscópicas. Sin embargo, los juegos no se mostraban realmente en 3D, sino que eran juegos en 2D con un efecto de profundidad muy pronunciado. El Virtual Boy mostraba imágenes monocromáticas de color rojo y negro. Se vendía el Virtual Boy como una consola portátil, pero verdaderamente no lo era, ya que el sistema era grande y requería montarlo sobre una mesa para poder usarlo. La comodidad no era parte de las virtudes de Virtual Boy. Aunado a la incomodidad de la consola al momento de jugar, resultaba sumamente incómodo la combinación de colores rojo y negro para los juegos, por lo que al poco tiempo de jugabilidad se generaban dolores cabeza. Todo lo anterior podría haberse pasado por alto si el catálogo de la consola hubiera sido mejor, pero la situación en el lanzamiento de Virtual Boy resultó en todo lo contrario, llegó con pocos juegos y de mala calidad. Tanto las reseñas de la época como las personas que compraban la consola coincidían en que se trataba de un sistema incómodo de usar y que los juegos no eran tan interesantes como para pasar por alto dicha incomodidad. Se vendieron 770,000 unidades. Número 4. CDI. Esta consola fue lanzada por la compañía Philips en el año de 1991 y fue descontinuada en el año de 1998. Esta consola fue intento por parte de Philips de competir con las grandes compañías de videojuegos de la época. Esta consola no solo quería ofrecer una plataforma para jugar videojuegos, sino que también era reproductor de CD, servía como karaoke, etc. Sin embargo, Philips no destacó con CDI debido a una serie de factores. Primero, los gráficos que esta consola ofrecía eran pésimos comparados con los que ofrecían las otras compañías. Además, los juegos que salieron para esta plataforma de videojuegos no fueron del agrado del público. Contó con unos cuantos juegos usando personajes de Nintendo, como Hotel Mario o Zelda, Link, The Faces of Evil, Zelda, The Wand of Gamelon y Zelda's Adventure. Esta sesión de personajes se debió a un acuerdo entre Nintendo y Philips, por el que la primera le cedió las licencias de algunos de sus personajes a cambio de ayuda para crear el SNES. Al final vendió 570,000 unidades. Número 3. Atari Jaguar. Esta consola de Atari fue lanzada en el año de 1993 y fue la consola que le dio nacimiento a la época de los 64 bits. Esta consola prometía mucho ya que esta prometía ofrecer gráficos en 3D en un momento donde todas las consolas ofrecían 2D. Sin embargo, todas las expectativas que se tenían por la Atari Jaguar se fueron abajo. Los usuarios de la consola reportaban que las piezas eran muy frágiles y casi no le podían uso a la consola. Y para colmo de males, sus juegos, pese a ser buenos títulos como Alien vs Predator o Doom, no se veían al nivel de una consola de 64 bits, como prometía la publicidad de Atari. Obviamente, el público reaccionó con frialdad y la Atari Jaguar fue el peor fracaso en ventas de la historia de las consolas de Atari. Solo duró 3 años en el mercado y enterró definitivamente a Atari en el sector de las consolas. Esta consola solo vendió entre 200 a 250,000 unidades. Número 2. Sega 32X. Esta consola salió como un apoyo para la consola principal de Sega, que en ese entonces era la Sega Mega Drive.
Después del fracaso de Sega CD, intentó introducir a sus usuarios en el mundo del 3D con este periférico, el cual tomaba su nombre del tipo de procesador que llevaba, un SH2 RISC de 32 bits. La campaña de marketing que utilizó Sega fue la de promocionar la Sega 32X, haciendo énfasis de que podría convertir a la Mega Drive en una consola de 32 bits. Sin embargo, esta consola no tuvo el éxito esperado ya que se lanzaron muy pocos juegos para ese periférico, aunado a que Sega recientemente había anunciado el Sega Saturn. Muchos de los posibles compradores prefirieron esperar a la salida del Sega Saturn. Este periférico vendió solo 200.000 unidades. Número 1. Apple Pippin. Debido al gran éxito que había tenido Sony con el lanzamiento de su PlayStation, Apple quería replicar el mismo éxito sacando su propia consola al mercado. Para trabajar en esta consola se aliaron con Banda en 1994 y finalmente salió al mercado la Pippin. Si bien las características técnicas con las que contaba la consola no eran malas para la época, otra serie de factores hicieron que esta consola fuera un rotundo fracaso. El catálogo de esta consola era muy reducido contando con solo 18 videojuegos. Además, Apple cometió muchos fallos a la hora de promocionar su consola, ya que se intentó vender una consola con funciones de ordenador. Aunque es bastante común ver un navegador u otras funciones que tenemos en nuestro ordenador en una consola actual, en el siglo pasado era algo que despistaba y bastante. Aunado al precio de salida que fue de $599, fue el último clavo en el ataúd de la Apple Pippin. Al final la consola vendió entre 100.000 y 150.000 unidades. Esto sería todo por el video hoy. Si le gustó, por favor dele me gusta y suscríbase, ya que con estas acciones ayuda mucho al canal.